Hebreos 13, comentario de William MacDonald. Exhortación a varias gracias cristianas, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Versículo 1 dice: Capítulo 13. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. La sección práctica de Hebreos prosigue con 6 exhortaciones sobre las gracias que deberían ser desarrolladas. Primero es el amor de los hermanos. Debería haber el sentimiento de la relación de familia para con los verdaderos cristianos y un reconocimiento de esta relación mediante palabras y acciones amantes. Primera de Juan 3:18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se apremia a los lectores a mostrar hospitalidad a los extraños. Esta exhortación puede que se refiera primariamente a dar hospitalidad a creyentes que estaban huyendo de la persecución y se encontraban con dificultades para encontrar alimento y alojamiento. Con la hospitalidad, los anfitriones se exponían al peligro. Este versículo puede ser también entendido como un aliento general a mostrar hospitalidad a cualquier creyente que la necesite. Hay siempre la entusiasmante posibilidad de que al hacerlo podamos sin saberlo estar hospedando ángeles. Esto naturalmente evoca la experiencia de Abraham con 3 hombres que eran en realidad seres angélicos, como relata en Génesis capítulo 18 versículos del 1 al 15. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Incluso si nunca tenemos ángeles verdaderos en nuestros hogares, puede que acojamos a hombres y mujeres cuya sola presencia es una bendición y cuya piadosa influencia sobre nuestra familia pueda tener resultados que alcancen a la eternidad. Versículo 3 dice: Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
La tercera exhortación tiene que ver con el cuidado por los creyentes encarcelados. Esto significa casi con toda certidumbre aquellos que son encarcelados por su testimonio para Cristo. Necesitarían comida, ropas calientes, material de lectura y aliento. La tentación para los otros creyentes sería apartarse de asociación con los presos y con ello del peligro de la culpa por asociación. Deberían recordar que al visitar a los presos estaban visitando a Cristo. También se debería mostrar compasión a los maltratados. De nuevo, esto se refiere a los cristianos perseguidos. Los lectores deberían resistir a toda tendencia a escudarse del peligro involucrado en esa compasión. Para nosotros podemos ampliar la aplicación de este versículo para incluir la simpatía para con todos los santos sufrientes. Deberíamos recordar que estamos en el cuerpo lo mismo que ellos, y por ello sujetos a aflicciones similares. Versículo 4 dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio debería ser tenido como honroso por todos. Deberíamos recordar que fue instituido por Dios antes que el pecado entrase en el mundo y que en su santa voluntad para la humanidad tratarlo como algo impuro, como lo hacen los ascetas, o incluso hacer bromas o burlas acerca de él, como incluso los cristianos hacen algunas veces, está igualmente prohibido por la Escritura. Los casados deberían mantenerse fieles a sus votos y con ello mantener el lecho conyugal sin mancilla. A pesar de la confiada licencia del hombre moderno en esta cuestión, permanece la realidad de que toda relación sexual fuera del vínculo matrimonial es pecado. El adulterio no es una enfermedad, es pecado, y es un pecado que ineludiblemente juzgará a Dios. No escapará ninguna forma de inmoralidad. Él las juzga en esta vida, mediante dolencias corporales, rotura de las familias, aflicciones mentales y nerviosas, deformidades de la personalidad, y a no ser que sean perdonadas mediante la sangre de Cristo, las juzgará en el fuego eterno. El obispo de la Reforma, Latimer, recordó esto al inmoral rey Enrique VIII de una manera tan convincente como valerosa. Regaló al rey una Biblia hermosamente envuelta. Sobre la envoltura estaban escritas las siguientes palabras: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La sexta virtud de cultivar es el contentamiento. Recordemos que los adherentes del judaísmo estaban continuamente diciendo: tenemos el tabernáculo, tenemos el sacerdocio, tenemos las ofrendas, tenemos el hermoso ritual. ¿Qué tenéis vosotros? Aquí el escritor dice tranquilamente a los cristianos: sea vuestra manera de vivir sin codicia, contentos con lo que tenéis ahora. Y así es. Lo que el cristiano tiene es infinitamente mejor que lo mejor que el judaísmo puede ofrecer. ¿Por qué no ha de estar contento? Tiene a Cristo y Él es suficiente. El amor al dinero puede ser un enorme obstáculo para el creyente, así como una pequeña moneda de plata delante del ojo se interpone entre él y el sol. Así la codicia rompe la comunión con Dios y estorba el crecimiento espiritual. Las mayores riquezas que nadie pueda tener residen en la posesión de aquel que ha prometido: de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. En griego, la negación rotunda se expresa empleando dos o más negativos. En este versículo la construcción es sumamente enfática. Combina 5 negaciones para indicar la imposibilidad de que Cristo desampare a los suyos. Versículo 6 dice: De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Las palabras del Salmo 118:6 son la confiada confesión de aquel que tiene a Cristo. El Señor es mi ayudador.
No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hecho es que en Cristo tenemos una perfecta seguridad, protección y paz. Versículo 7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los lectores son instruidos a acordarse de sus pastores, de los maestros cristianos que les hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de su conducta? No se habían vuelto al sistema levítico, sino que se habían mantenido firmes en su confesión hasta el fin. Quizá algunos de ellos habían sufrido el martirio por causa de Cristo. La suya es la fe que se debe imitar, la fe que se aferra a Cristo y a la doctrina cristiana y que introduce a Cristo en cada paso de la vida. No somos todos llamados a la misma forma de servicio, pero sí somos llamados a una vida de fe. Versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La relación de este versículo con el precedente no queda muy clara. Quizá la manera más sencilla de comprenderlo es como recapitulación de la enseñanza. La meta y la fe de estos días, el núcleo de su enseñanza era este: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9 dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Luego viene una advertencia en contra de las falsas enseñanzas del legalismo. Los judaizantes insistían en que la santidad estaba relacionada con puntos externos, como por ejemplo el culto ceremonial y los alimentos limpios. La verdad es que la santidad es producida por la gracia, no por la ley. La legislación tocante a alimentos limpios e impuros tenía el propósito de producir una pureza ritual. Pero eso no es lo mismo que una santidad interior. Un hombre podría ser ceremonialmente limpio y estar, sin embargo, lleno de odio e hipocresía. Solo la gracia de Dios puede inspirar y dar poder a los creyentes para vivir vidas santas. El amor para con el Salvador que murió por nuestros pecados nos motiva a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como dice Tito, capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A fin de cuentas, las reglas inacabables acerca de los alimentos y bebidas no han sido de provecho para sus seguidores. Versículo 10 dice: Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No nos perdamos el triunfo en las palabras. Tenemos un altar. Son la confiada respuesta del cristiano a las insistentes burlas de los judaizantes. Nuestro altar es Cristo y por ello incluye todas las bendiciones que se encuentran en él. Los que están relacionados con el sistema levítico no tienen derecho a participar de las mejores cosas del cristianismo. Primero tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como único Señor y Salvador. Bajo el versículo 11 de Hebreos capítulo 13 dice: Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bajo el sistema sacrificial, ciertos animales eran inmolados, y la sangre de los mismos era introducida en el lugar santísimo por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado. Luego, los cuerpos de aquellos animales eran llevados a un lugar fuera del tabernáculo y quemados.
Fuera del campamento significa fuera de la valla de cortinas que rodeaba el atrio del tabernáculo. Versículo 12 dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Los animales quemados fuera del campamento eran un tipo. El Señor Jesús fue el antitipo. Él fue crucificado fuera de la muralla de Jerusalén. Fue fuera del campamento del judaísmo organizado que Él santificó al pueblo mediante su propia sangre. Versículo 13 dice: Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. La aplicación para los lectores primeros de esta epístola era esta: habían de romper limpiamente con el judaísmo, tenían que dar la espalda de una vez por todas a los sacrificios del templo y apropiarse de la obra consumada de Cristo como su suficiente sacrificio. La aplicación para nosotros es similar. El campamento en la actualidad es todo el sistema religioso que enseña la salvación por las obras, por el carácter, por el ritual o por ordenanzas. Es el moderno sistema eclesial con su sacerdocio ordenado humano, sus ayudas materiales a la adoración y sus artificios ceremoniales. Es la cristiandad corrompida, una iglesia sin Cristo. El Señor Jesús está fuera de ella y nosotros deberíamos salir a donde Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Versículo 14 dice: Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jerusalén era querida para los corazones de los que servían en el templo. Era el centro geográfico de su campamento. El cristiano no tiene una ciudad así en la tierra. Su corazón está centrado en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén donde el Cordero es toda la gloria. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son sacerdotes, son santos sacerdotes que entran en el santuario de Dios para adorar. Como dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y son sacerdotes regios que salen al mundo a testificar, como dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay al menos 3 sacrificios que ofrece un creyente sacerdote. Primero, el de su propia persona. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego, aquí en el versículo 15, el segundo sacrificio de alabanza. Es ofrecido a Dios por medio del Señor Jesús. Toda nuestra alabanza y oración va por medio de Él antes de llegar a Dios Padre. Nuestro gran sumo sacerdote elimina toda impureza e imperfección y le añade su propia virtud. A todas nuestras oraciones y alabanzas, Cristo su grato perfume añade, y el amor eleva el incensario para estos perfumes consumir. Mary V. Peters. El sacrificio de alabanza es el fruto de labios que reconocen su nombre. La única adoración que Dios recibe es la que brota de labios redimidos. Versículo 16 dice: Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
El tercer sacrificio es la ofrenda de nuestras posesiones. Debemos usar nuestros recursos materiales en hacer el bien y en compartir con los que tienen necesidad. De tales sacrificios se agrada a Dios. Vivir con sacrificio es lo opuesto a acumular para uno mismo. La raza de los ungidos sacerdotes de Dios jamás se desvanecerá. Delante de su glorioso rostro están y de día y noche le servirán. Aunque la razón se desboque y poderosa la incredulidad crezca cual diluvio. Hay y hasta el fin habrá los escondidos sacerdotes de Dios, sus almas escogidas, su escoria terrenal, consumida en sagrado fuego. Al corazón mismo de Dios se elevan sus corazones en llama fervorosa. El incienso de su adoración llena es el más alto lugar de su templo. Su cántico de maravilla los cielos llenan. Es de la gracia la nueva canción. Gerard ter Stegen. Versículo 17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En el versículo 7 se instruye a los lectores a recordar a sus pastores que fueron antes que ellos. Recordando el versículo 7 que decía: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso dice el versículo 7. Se instruye a los lectores a recordar a sus pastores que fueron antes que ellos. Ahora se les enseña que obedezcan a sus actuales pastores. Esto probablemente se refiere de manera primaria a los ancianos en la iglesia local. Estos hombres actúan como representantes de Dios en la asamblea. Les ha sido dada autoridad y los creyentes deberían someterse a esta autoridad como subpastores. Los ancianos velan por las almas de la grey. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios en un día venidero. Lo harán o bien con alegría o quejándose, dependiendo del crecimiento espiritual de aquellos que les han sido encomendados. Si tienen que hacerlo con tristeza, esto significará pérdida de recompensa para los santos implicados. Así que es para beneficio de todos respetar las líneas de autoridad que Dios ha establecido. Bendición final. Capítulo 13, versículos 18 al 25. Versículo 18 dice: Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Al llegar el escritor al final de su carta, añade un llamamiento personal a la oración. El resto del versículo sugiere que debe haber estado bajo los ataques de sus detractores. Podemos suponer quiénes debían ser estos detractores. Esos que estaban empujando a los demás a volver al culto del viejo pacto, y protesta que, a pesar de las acusaciones que se presentaban contra él, su conciencia estaba limpia y su intención era pura. Versículo 19 dice: Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Una razón añadida para la oración era que pudiese ser restaurado a ellos más pronto. Quizá esto se refiere a la liberación de la prisión. Acerca de esto solo podemos especular. Versículo 20 dice: Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Luego añade una de las bendiciones más hermosas de la Biblia, que tiene su lugar al lado de Números capítulo 6, versículos 24 a 26.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Judas, versículos 24 y 25 dice: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Se dirige al Dios de paz, como ya se ha mencionado los santos del Antiguo Testamento. Nunca habían gozado de una perfecta paz de conciencia, pero bajo el nuevo pacto tenemos paz para con Dios. Como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, como menciona Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo prosigue explicando que esta paz es el fruto de la obra de Cristo. Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo como señal de que su obra en la cruz solucionó para siempre la cuestión del pecado. Cristo, como el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como el gran pastor resucitó entre los muertos, habiendo cumplido la redención. Hebreos 13:20 dice: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Como príncipe de los pastores, volverá para galardonar a sus siervos. Primera de Pedro 5:4 dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Le vemos como el buen pastor en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia a toda de Israel. Descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Como el gran pastor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y como el príncipe de los pastores en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Fue resucitado de los muertos en conformidad al pacto eterno. Boest comenta acerca de esta frase. El Nuevo Testamento es llamado el pacto eterno, en contraste con el primer pacto, que era de naturaleza provisional. Pertenecía a la esfera del pacto eterno que el Mesías, habiendo muerto por los pecadores, fuese levantado de entre los muertos. Él no podría ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino era levantado de entre los muertos. El hombre pecador necesita de un sacerdote viviente para dar vida al pecador que cree, no de un sacerdote muerto solo para pagar por sus pecados. Así estaba proveído dentro del Nuevo Testamento que el sacerdote que se ofreciese a sí mismo como sacrificio sería levantado de entre los muertos. Versículo 21 dice: Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
La oración iniciada en el versículo 20 es para pedir que los santos fuesen equipados con toda obra buena para que hiciesen la voluntad de Dios. Hay una curiosa mezcla aquí de lo divino y de lo humano. Dios nos equipa con toda obra buena. Dios obra en nosotros lo que es agradable delante de Él y lo hace por medio de Jesucristo. Luego hacemos su voluntad. En otras palabras, Él pone el deseo en nosotros, nos da el poder para poder hacerlo. Lo hacemos y después nos recompensa. La oración termina con el reconocimiento de que Jesucristo es digno de la gloria por los siglos de los siglos. De todos digno de la adoración, digno del homenaje y grato loor. Tema inexhausto de excelsa canción. Cuán digno tú eres, oh Jesús, Señor. Miss Wigram. Versículo 22 dice: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El escritor apremia ahora a sus lectores a que atiendan la exhortación de su carta, esto es, que abandonen la religión ritual y se aferren a Cristo con propósito de corazón. Versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. La mención de que está en libertad nuestro hermano Timoteo aquí confirma a muchos en su opinión de que Pablo fue quien escribió esta carta. Hay el toque adicional de que el escritor planea viajar con Timoteo. Otra posible señal que apunta a Pablo, pero no podemos estar seguros, por lo que lo mejor es dejar la cuestión abierta. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Se envían saludos a todos los pastores cristianos y a todos los santos. No deberíamos pasar por alto los muchos rasgos de cortesía cristiana en las epístolas, y deberíamos imitarlos en nuestro propio tiempo. Algunos creyentes de Italia están con el escritor y ellos también quieren añadir sus saludos. Esto sugiere que la carta fue escrita a o desde allí. Versículo 25 dice: La gracia sea con todos vosotros. Amén. La epístola. Es especialmente apropiado que esta epístola del Nuevo Pacto acabe con una nota de gracia. La gracia sea con todos vosotros. El Nuevo Pacto es un pacto incondicional de libre gracia, proclamando el favor sin límites de Dios hacia indignos pecadores por medio de la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Amén.